Bienvenidos una vez más a nuestro espacio Reflexión Segura. Este ya es nuestro sexto programa, ¿sí? En los temas donde hemos estado conversando sobre distintas áreas de la seguridad, siempre desde el punto de vista positivo y preventivo. Acabamos de terminar un ciclo donde conversamos sobre las líneas estratégicas básicas para construir una política de seguridad ciudadana y una política contra el delito. Y bueno, creemos que lo que corresponde ahora es entrar en una materia que nos interesa mucho, que es hablar sobre temas preventivos. La seguridad preventiva es la seguridad más barata, más efectiva y además que tiene mejores resultados. Pero por sobre todas las cosas, lo que requiere es mucha conciencia ciudadana y mucha conciencia de las personas para poder ejercerla desde ese punto de vista preventivo. Después que las cosas ocurren, se hace bastante más complicado resolverlas. ¿Y qué mejor tema para abordar la seguridad preventiva o por dónde podemos empezar que tocar el tema del secuestro y la extorsión? Como siempre, me acompaña el comisario Miguel Dao, la comisaria Odalis Caldera y mi amigo Samuel Yecutieli, que son unos invitados siempre de lujo en este tema, y Miguel y Odalis, que tienen toda una carrera desarrollada en el tema del secuestro y la extorsión. Creo que son unos participantes de lujo en este sentido. Me gustaría comenzar esta conversación, Miguel, viendo el secuestro desde lo preventivo. ¿Por dónde pudiéramos abordar esto en qué hacer para reducir las probabilidades del secuestro? ¿Por qué debemos dejar de ser la víctima perfecta? Y en toda tu experiencia, que es bastante larga en relación a este tema de prevenir y negociar secuestro, ¿qué conclusiones, por dónde podemos empezar a abordar este tema? Que como tú lo has dicho en el pasado, el secuestro es una forma de muerte suspendida, porque no es solamente la víctima que está en manos de los secuestradores, sino es la familia también, que de alguna forma también está secuestrada. Bienvenido y gracias por este paso. Adelante, Miguel. Gracias. Yo quiero empezar con una frase que le oigo frecuentemente a la comisario Caldera. Reitera siempre con ella nuestra forma de proceder, nuestra forma ideal de actuar en situaciones de alto riesgo como aquellas en las que vivimos lamentablemente en nuestro país. No es cuestión de acostumbrarnos, es cuestión de educarnos. Y la comisario Caldera siempre dice que la mejor represión es la prevención. Y eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Con respecto al secuestro y las condiciones para que se dé estos hechos en una sociedad son múltiples, son multifactoriales. Quiere decir que tiene que tener una sociedad inestable que tiene que estar en presencia de una sociedad con falta de mucha educación, de mucha instrucción, que tiene que tener un ambiente donde los valores estén absolutamente trastocados. O sea, todo ese ambiente de inseguridad en el cual lamentablemente vivimos. Partiendo de ahí también la falta de una oportuna represión, de esa que conocimos en programas anteriores, la falta de una oportuna y contundente, todos los días peor, por cierto, en nuestro país, administración de justicia. Y digo peor porque se ha convertido en un tema de impunidad. Nos enteramos día a día que personas salen, personas que han sido autores intelectuales
de secuestro y luego de homicidio consecuente de lo primero, están saliendo con 3, 4, 5, 6 años. ¿De qué estamos hablando? No se corresponde con las disposiciones legales que tocan la materia. Pero independientemente de eso, quiero seguir haciendo el recorrido siempre por el tema de esa política contra el crimen que nosotros hemos tratado en particular. Y finalmente, el tema carcelario. O sea, hoy día el tema carcelario enseña, educa al delincuente, profesionaliza la acción delictiva y educa para tal fin. Entonces, mira, esto siempre no es que concluyamos en lo mismo, sino que tenemos que pasearnos por esas cosas tan trilladas y por esas cosas que han significado parte de nuestros anteriores conversatorios. Así las cosas, quiero hacer también connotar lo siguiente. Te secuestran porque realmente estabas en el lugar, en el sitio y a la hora no adecuada. Estoy hablando del tema del secuestro express. Del otro, más adelante, ustedes se van a referir. Siendo así, nunca hemos entendido, ni mucho menos aceptado, que los cuerpos policiales tomen alguna acción de rescate, porque hemos vivido cosas muy dramáticas en este sentido. El rescate como tal no está permitido a menos que tenga la absoluta seguridad de que tú vas a rescatar con vida a la víctima de ese hecho. De no ser así, no te queda sino ese escenario ideal con el cual quiero concluir al final de este conversatorio y pasarles a ustedes la palabra. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Buena introducción. Odalis, ¿por qué el secuestro sigue siendo un delito tan recurrente en nuestra sociedad? ¿Qué pasa? Miguel hablaba desde el punto de vista, digamos, sociológico, en una sociedad inestable, hablaba de la impunidad, pero ¿por qué el secuestro sigue siendo una actividad delictiva tan recurrente? Y hasta cierto punto, ¿cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos en esa dimensión preventiva? ¿Es que acaso es inevitable el secuestro? ¿O cómo crees tú que podemos empezar a construir esa conciencia de la que a veces tanto hablamos? Bienvenida. Saludos. Sí, verdaderamente que el secuestro y el que conocemos en Venezuela, sus fines siempre son económicos. Obtener una cantidad de dinero, y ya hoy día no es solo dinero, también son prendas y también en muchas ocasiones solicitan hasta otro tipo de bienes. Ahora bien, se sigue dando porque hay un déficit, que lo vimos en programas anteriores, lo que tiene que ver con el déficit de la presencia policial, el que pudiera frustrar, y recuerdo que el primer estado donde se vieron secuestros frustrados fue en el estado Zulia, pero era por esa situación, fue por esas políticas de seguridad que se implementaron a través de la Secretaría entre diciembre de 2008 y diciembre de 2012, que se frustraban en el momento de transbordo de las víctimas a otros vehículos, se frustraban, pero era que teníamos ruta escolar, teníamos ruta gourmet, entre otros de los operativos que se implementaron con en esta época con la Policía del Estado. Ahora bien, la víctima, recuerda que hablamos de dos tipos de secuestro, el secuestro express y el secuestro ya tradicional, que es el de larga duración en cautiverio por parte de la víctima. Estudian, evalúan a la víctima que pudiera tener bienes, que podía tener con qué pagar una liberación. Está el secuestro express, al que se refiere el doctor Dao, que no saben a quién se van a llevar, pero sencillamente hacen un perfil rápido de la víctima por el vehículo en que se desplaza, porque viene saliendo de unas tiendas de alto costo, entre otros. Y que, por supuesto, tenemos mucho que ver, lo que te voy a decir, con lo que especificó el doctor Dao hace un momento.
y es que tenemos una delincuencia galopante en el país, tenemos unos niveles de impunidad impresionantes y el AMPA actúa a libre albedrío. Su forma más inmediata y rápida de obtener ganancias es adelantando un secuestro express y a largo tiempo a través de un secuestro tradicional. Ahora bien, el ciudadano, nosotros constantemente estamos alertando. Específicamente estamos hablando del secuestro, pero el secuestro también es un tipo de extorsión. Y sé que vamos más adelante a abordar el tema de la extorsión, que son delitos que ambos se veían constantemente en los estados fronterizos, Zulia, Táchira, Bolívar, Apure, pero resulta que ahora lo tenemos a nivel nacional, en la Gran Caracas, a nivel nacional, en todos los estados se están dando esa situación de extorsión y los casos de secuestro. Entonces, el ciudadano tiene que aprender, tiene que educarse, formarse en que ante el déficit de la presencia policial, ante el déficit de políticas de prevención a nivel nacional, yo tengo que hacerme cargo de mi propia seguridad, sé que no debo exponerme y exteriorizar cuánto tengo, lo que tengo, porque eso lo convierte en víctima. Y repito lo que citó el doctor Dao, o sea, la mejor represión es la prevención, pero la prevención está en manos hoy día, sobre todo aquí en nuestro país, del ciudadano. Evitar ser víctima, porque ¿qué le dicen los delincuentes a muchas personas cuando se las llevan secuestradas? Es que me la pusiste fácil, es que estabas dando, es un término que usan mucho, estabas dando papaya. Y lamentablemente pues lo interceptaron y se lo llevaron. Entonces hay diferentes formas y con esto no quiero significar de que el ciudadano es el culpable, sí, pero hay oportunidades en que tú puedes estar alerta, hay oportunidades en que tú puedes evitar ser víctima. ¿Se puede evitar? Sí se puede evitar. Entonces, hay diferentes formas de formar, orientar, dejar herramientas, y con este material dejar herramientas al ciudadano para evitar ser víctima de un secuestro o de una extorsión. Excelente. Gracias, Odalis. Samuel, a ti, yo creo que yo el primer libro realmente que vi y que leí sobre secuestro lo escribiste tú. Y bueno, hay otros ahora. Y yo creo que hay una experiencia acumulada desde el momento en que tú publicaste tu libro sobre el tema del secuestro. Pero hubo algo o la manera en que tú abordaste el tema del secuestro era un poco desde la perspectiva de la víctima. ¿Qué aprendizajes te dejó haber escrito ese libro? ¿Qué conclusiones nos puedes compartir? ¿Y tú crees que sigue estando vigente como hoy, hoy aquello que tú escribiste ya hace unos cuantos años atrás? Bueno, Alberto, me estás un poquito revolviendo el pasado. Sin embargo, preparándome para este conversatorio sobre el tema de secuestro y extorsión, bueno, lo que hice, y voy a compartir la pantalla, saqué el libro, pues, ¿no? Saqué el libro que escribimos, que lo publicamos en el año 99, ¿ok? Desafortunadamente para esa época el doctor Dao y Odalis no estaban en mi radar. Eran policías activos, pero no estuvieron en mi radar. Y una de las cosas, amigos, fue que aquí hicimos este evento y a mí me agarró de sorpresa. O sea, lo que estábamos a hacer un evento de seguridad y de los temas latentes era el secuestro. Esto fue en el año, antes del 99. El 99 lo publicamos. Y una persona se me acercó, oye, por fin en la capital están discutiendo el tema del secuestro, porque en la frontera, era una persona de Mérida, porque en las fronteras está ocurriendo muchísimo, y por si este tema se está discutiendo, era en Fedecámara, fue el evento. Y me sorprendió muchísimo todo el asunto, y bueno, y esto generó un evento que a su vez, este libro. Primer tema fue que tuvo un enfoque multidisciplinario. Si algo aprendí, que esto no es un tema de lápices, véase abogados o balas policías. Es una combinación y requiere un enfoque multidisciplinario. Eso es una de las primeras aprendizajes y de hecho en la publicación participaron un amplio espectro de profesionales que salieron varias propuestas. Yo creo que la publicación aún está vigente en muchas de sus cosas. Lo estuve revisando y está vigente.
Lo otro que la portada, que la hizo, por cierto, mi esposa, ella recogió la problemática. Primero quería mencionar que la parte de arriba, el color oro, representando el dinero que hay lamentablemente en esta industria del secuestro. La parte de abajo, el rojo, que es la sangre. ¿Okay? El reloj. Un aspecto fundamental en todo esto es el reloj. Cuando uno entrevista, habla con la gente, escucha a Odalis, escucha a Miguel, el factor tiempo, el cuándo negociar, cuándo parar, cuándo te agarraron en el momento equivocado, es un tema de tiempo. El arma utilizado y esta imagen que ves un poco la cara, lo que la víctima transfiere aquí, el sufrimiento, el terror que ella está viviendo y la sonrisa de este hombre, ¿okay? Que la tiene bajo amenaza. Entonces, bueno, en esta portada te resuelve muchas cosas y hay un elemento adicional que es la contraportada, que es un rompecabezas. Aquí no se ve, pero la contraportada es aquí uno está resolviendo una situación, un rompecabezas. Lo otro que quería un poco reforzar, que es lo que aprendí, y esto lo que he aprendido junto a Miguel y a Odalis, tantos años que estuve con ellos documentando sus talleres, o nuestros talleres, mi gran aprendizaje, y se decía al principio que prevenir es mucho más barato. Entonces, yo creo que el gran aporte que se ha hecho con todo el trabajo que hemos desarrollado es concientizar a nuestra audiencia. El tema de prevención. Yo creo que ahí hay un gran tema y definitivamente lo que sí he visto que existe un antes y un después de la concientización, ya sea a través de una charla, de un taller, de todas las actividades que hemos hecho. ¿Okay? Porque la mayoría de los ataques, lamentablemente, es porque la víctima, no está, como dice Miguel, esto no es Walt Disney, no está aquí en el ahora. Entonces es un error de la víctima y el delincuente se aprovecha. Una de las cosas que hemos aprendido, que el comportamiento de la víctima frente a las amenazas es fundamental. Es decir, ella reconoce que hay una amenaza. Cuando no está en el aquí en el ahora y piensa que está en Walt Disney, es porque no ha internalizado la amenaza. Y entonces protegernos es fundamental mediante esta estrategia de concientización que durante tantos años lo hemos hecho. Y una de las claves del éxito, que esto me ha hecho reflexionar, estando a la distancia, pero del trabajo que hicimos, y que quiero aprovechar para agradecerles a Miguel y a Odalis que me dieron la oportunidad de estar junto a ellos, y obviamente contigo, Alberto, en otras, es que esta concientización ha dado la oportunidad que si la persona asimila las buenas prácticas, sabe lo que tiene que hacer. ¿Okay? No quiero entrar en detalles, pero ahí hay cualquier cantidad de tácticas del diabético, de una cantidad de cosas que Miguel enseñaba, que si lo asimila, y de hecho la gente lo asimilaba, nos daba oportunidad. Estar motivado, ¿okay? Al estar motivado, al entender a raíz de este esfuerzo de concientización, la gente modifica su actitud. Una cosa es que tienes que adaptarlo, porque nosotros hablábamos de una cantidad de tácticas, de sugerencias, esto, lo otro, pero no todos son iguales, cada uno tiene su particularidad. Bueno, lo que has aprendido, adáptalo a tu realidad, pero concientízalo. Y lo otro que vi, el nivel de empatía que Odalis y Miguel hacían con la audiencia. O sea, la familia está pasando por momentos muy difíciles, una crisis que se le vino encima inesperadamente, y la empatía ayuda muchísimo a que fluya. ¿Okay? Ahora, los beneficios que he visto, que cuando aplicamos todo esto, bueno, que protegemos nuestras vidas, nuestros activos, minimizamos el riesgo de los ataques, mejorar el uso de las buenas prácticas, reducción de gastos por las brechas, ¿okay? El nivel de madurez, logramos que la gente madurara, que mejorara, un comportamiento frente a la amenaza y que nuestra audiencia conozca las amenazas, los boletines que se emiten periódicamente. Entonces, la sumatoria de todo esto, que lo estoy resumiendo, concientizar, creo que está dando su fruto, creo que es el camino a seguir dentro del marco de la prevención.
Sí, sin duda, la prevención juega un papel muy importante. Yo creo que en algún momento recuerdo de estas actividades que hacíamos, que me imagino que Miguel y Odalis las siguen haciendo en Venezuela. Hablábamos que prácticamente el 90% de las acciones de secuestro podían ser prevenidas, ¿no? Sin embargo, existe un porcentaje, un factor de riesgo alto en Latinoamérica en general en relación al secuestro y ocurre. Algunos son express o breves, como los denomina la ley, o otros son planificados, prolongados, difíciles de negociar. ¿Por qué es tan importante negociar, Miguel, en los secuestros? Bueno, quiero, antes de abordar ese aspecto de la materia, quiero comentar algo en este momento. Parece mentira, pero Venezuela, y especialmente la Gran Caracas, está viviendo en una burbuja, está viviendo en una cúpula de cristal, como si no pasara nada, ¿no? No sé si la falta de información, no sé si la falta de que los hechos no trasciendan como tal y se queden en un círculo muy pequeño, ha hecho que mucha gente relegue todo el tema de las medidas de prevención y se sientan como en una cúpula de cristal donde no va a pasar nada. Samuel lo planteó ahorita, lo recordó ahorita, cuando hablamos del síndrome Disney World. Señores, no es posible que sin educación, sin una verdadera acción preventiva, acción represiva, administración de justicia y un sistema carcelario, esto de la noche a la mañana se transforme. No es posible. Estamos hablando de que de entender que vamos en vía a una transformación. Esto durará por lo menos unos 40 años. O sea, no lo pensemos diferente. Mientras tanto, tenemos que estar alertas, tenemos que estar en el aquí y en el ahora, entender nuestro entorno, estudiar nuestro riesgo. Hay que hacerlo, no nos equivoquemos. Y por lo que respecta a lo que me está preguntando Alberto, el tema de la negociación como tal es tan importante que nosotros lo manejamos como la situación ideal de cómo tenemos que afrontar un tema de secuestro al conocer. Primero, tenemos que denunciar, definitivamente, colaborar con el trabajo que hacen las autoridades en este sentido. El no hacerlo nos convierte en cómplices de los secuestradores, independientemente de las amenazas. En segundo lugar, negociar. Ese es el escenario ideal. Y en tercer lugar, tratar de no pagar, pero si hay que pagar, pagar lo mínimo. Y vuelvo a repetir, aquí no hay acciones heroicas. No se corresponde con lo que determina las Naciones Unidas en este sentido. Hay que proteger por encima de cualquier cosa la integridad física y mental de quien resulte víctima de un secuestro. Así las cosas, para irme entonces a la parte propiamente de la negociación, es tan importante tener la vida de una persona en sus manos y en una negociación que yo diría que el hecho de no denunciar y asumir tú la negociación por ti mismo, sin el conocimiento de las autoridades, cualquier suceso que al efecto ocurra
bien por el deceso de la víctima o por cualquier otra circunstancia negativa de todo esto, te hace cómplice de la situación. Allí uno de los grandes problemas. Conocimos de personas que no se asistieron con las autoridades y que a la final, con una negociación no consona, no practicada con el mejor de los criterios, significó la muerte de la víctima. Y eso, lo vuelvo a repetir, hace cómplice a quien se involucre o se haya involucrado en una situación como esta. La negociación es importante. Tú tienes que entender en el tema de negociación hasta dónde puedes llegar y parar. Hay momentos en que tú dices, hermano, no podemos seguir adelante en esto. Tenemos que cerrar la cuestión aquí, porque eso significaría un desenlace fatal para aquella persona que ya está pasando por ese estado de muerte suspendida, de muerte de segundo a segundo, mientras esté en ese cautiverio, que por supuesto también irradia esa misma situación de impaciencia, de intranquilidad a todo el entorno laboral, de amistades y por supuesto al familiar. Bueno, así las cosas, vuelvo a establecer cuál es el escenario ideal en una situación como esta. El escenario ideal es denunciar, negociar y tratar de no pagar. Porque el hecho también de satisfacer las exigencias de manera inmediata de aquella cantidad que te solicitan los secuestradores, en vez de resultar beneficioso para tu deudo, para que resulte víctima de aquello, es totalmente lo contrario. Además puede crear una falsa expectativa que pudiera dar lugar también a que, como no la puedes cumplir, también signifique un desenlace fatal para la víctima de ese hecho, ¿no? Yo quiero aclarar algo. Esto es un conversatorio que está brindando una guía, que está brindando herramientas en líneas generales para que las personas concienticen su situación y su actuar, como bien lo comentaba tanto tú como Samuel. Es cuestión de concientizar, no es cuestión de brindar en un conversatorio como este, tan limitado en el tiempo, medidas de seguridad. No. Es concientizar, porque de ser así, de ser lo contrario, bueno, empezarías hoy y terminarías en el año 23 o 24. No tiene sentido. O sea, lo que queremos es realmente que la persona tome conciencia, que la persona entienda que tiene que educarse, que la persona entienda que cada caso es diferente, que hay medidas generales, pero que si quiere, en todo caso, que se le asista, tiene que buscar a personas que hagan un perfil de riesgo de su comportamiento, de su realidad y de su actuar diario. Gracias. Gracias, Miguel. Muy claro lo que expone. Odalis, tú te referiste hace un ratico a la extorsión. Sabemos que la extorsión es así como una versión light del secuestro, ¿no? Al final es un delito, es igual, está dentro de la misma característica de los delitos. Y en esa burbuja a la que se refería Miguel, que a veces vivimos, creemos que la inconsciencia nos protege, creemos que no saber o no querer saber es una acción de protección, cuando es todo lo contrario. Realmente lo más importante es, como dice Samuel, construir esa conciencia, y es mejor saber que no saber frente a estas cosas, por muy difícil o muy duro que sea. Y sabemos también que la extorsión es algo que cambia sus modos operandi permanentemente. ¿Qué nos puedes comentar sobre la extorsión en términos de medidas preventivas, nuevos modos de extorsión
cómo la tecnología influye mucho en todo esto, etcétera. Sí, bueno, la extorsión produce en la víctima un estado de ansiedad, afecta su psiquis, porque es una cuestión que le dicen que, cuando le dicen, sabemos qué carro tienes, dónde estudian tus hijos, a qué gimnasio va tu hija, tu esposa, o dónde trabajas y dónde te estacionas. O sea, hay varios aspectos allí que inciden en la psiquis de la posible víctima y que en muchas ocasiones, por no estar debidamente documentada, orientada, cede y hace un pago a los extorsionadores. Hemos visto cómo tristemente han evolucionado los delincuentes que extorsionan y, por ejemplo, meses pasados, el año pasado, el año pasado en el estado Zulia, cómo lanzaron granadas a locales comerciales, a viviendas de personas que estaban siendo extorsionadas en municipios, por citarte La Cañada de Urdaneta, en Jesús Enrique Lozada, cómo resultaron personas muertas en fincas donde fueron lanzadas granadas o sencillamente pasaron delincuentes y efectuaron disparos contra encargados o personas que laboraban en esos espacios, como también lo hemos visto en Bolívar, hemos visto casos en Carabobo, en Aragua, en la Gran Caracas, casos de extorsión donde les presentan a las víctimas una granada, envían una nota de voz, un video, donde le dicen, lo llaman por su nombre y le dicen que si no pagan su dinero, o sea, le dicen, me estás quitando mi dinero, le dice el extorsionador. Y por supuesto que la víctima amenazada, afectada, con mucha ansiedad, busca la forma de hacer un pago. Se han dado casos en Miranda, podemos citar casos en la costa oriental del lago también, que víctimas que se han ido del país, que han sacado a sus hijos, no han tuvo el efecto que produce el nivel de ansiedad en la víctima, que toma medidas inmediatas. Y lamentablemente hay casos en que efectúan un pago y eso se convierte posteriormente en un pago de vacuna, porque entonces tiene que, mensualmente le llaman, le pasan una comunicación donde tiene que hacer un aporte. Ahora bien, siempre recomendamos, no atienda llamadas de números que no tienes dentro de sus contactos telefónicos. No, al recibir cualquier tipo de comunicación extorsiva, diríjase al organismo que investiga a formular la denuncia. Siempre recomendamos la División Nacional contra Secuestro, la División Nacional contra Extorsión, que las dividieron y hoy son dos grandes divisiones con sedes en los diferentes estados, en las diferentes capitales del país, de los estados, y que es donde la persona puede presentarse a formular la denuncia. La respuesta es inmediata. El asunto está que decida formular la denuncia. También está el Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, pero lo que queremos significarle es que es importante, ratifico lo que dijo el doctor Dado, es vital que formule la denuncia para que cese esa situación y que hay algo bien significativo. El 98.9% de las llamadas extorsivas son de cárceles, de centros penitenciarios. Ahí caemos en el punto y que lo hablamos cuando abordamos el tema del sistema penitenciario, que de tomar medidas sobre algo que tiene un buen material, Samuel, al respecto, sobre la inhibición de llamadas para que no se den dentro de los centros penitenciarios hacia afuera, tú vas a ver cómo te baja el índice de extorsión, de sicariato, entre otros, pero específicamente de extorsión, porque se ha podido demostrar que la gran mayoría, ya hablo de una cifra, me atrevo, 98.9% de las llamadas extorsivas provienen del centro penitenciario, pero se documentan y en muchas ocasiones hay infidelidad en el medio laboral y en algunos casos de algunos trabajadores del entorno de la casa. Entonces, por eso es que insistimos también, tú tienes que saber a quién tienes trabajando contigo, tú tienes que saber a quién empleas para laborar también en tu residencia. Son algunos aspectos a grosso modo, Alberto, Samuel. No, importantísimo. Gracias, Odalis. Samuel, Odalis se ha referido mucho al tema de las comunicaciones y son claves en todo esto. Son claves para el victimario, son claves para el que negocia y son claves para la víctima también. En tu experiencia en Israel,
¿Tienes algún tema que compartirnos que tenga que ver con este tema de las comunicaciones? ¿Cómo se aborda este tema en otros países? ¿Y qué nos podrías compartir en ese sentido? Sí, Alberto, efectivamente, otra vez preparándome para este conversatorio, bueno, ¿qué puedo aportar? ¿Qué tecnologías hay en el tema para ayudar a las autoridades a enfrentar el tema del secuestro, pues, ¿no? Y obviamente hice mi tarea para compartirla con ustedes, pues, ¿no? Aunque parece sencilla, son tecnologías muy, muy sofisticadas, pero lo que me planteé, bueno, ¿qué hay? ¿Qué existe? ¿Qué se le puede ofrecer a las autoridades, a los organismos de seguridad para que garanticen el regreso seguro de la víctima y detener a los secuestradores? Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es una herramienta que te permite establecer una ubicación de dónde están los secuestradores y complementarlo con un equipo táctico que permite saber en este lugar se está emitiendo la llamada y dar la posibilidad de arrestar. Entonces, aquí les muestro una foto del equipo táctico. ¿Okay? Y aquí están las antenas, yo voy a explicarlo enseguida, pero previo a esto tengo que decirles que esta tecnología está accesible, por lo menos desde el punto de vista israelí, únicamente se vende a gobiernos, ¿okay? A autoridades de seguridad para que implementen esto. Entonces, en la primera etapa, esta tecnología se combina con la empresa de celular, de manera de introducirlo, monitorear las llamadas y determinar cuál es la llamada de la que está buscando. Segundo, una vez que se sabe la zona aproximada, se envía a este equipo táctico, que es lo que quisiera concentrarme en los próximos minutos, se envíen y si se dan cuenta, si se ven aquí encima de la camioneta hay unas antenas. Lo que está haciendo este equipo está jugando el rol de una repetidora falsa. Es una repetidora de verdad, pero no pertenece a la telefonía. Los celulares que están en la cercanía se van a conectar a esta repetidora y aquí entonces ahorita el equipamiento y el software comienzan a monitorear hasta que detectan la línea en cuestión, el número celular en cuestión. Entonces aquí todo este equipamiento está compuesto por estos 4 módulos, donde la primera está diseñado para extraer la identidad. La segunda parte es para localizar el objetivo, es decir, el secuestrador que está hablando y sabe dónde está. ¿Ok? Por cierto, como es interceptada la llamada, porque estos son unas repetidoras y el celular cree que está hablando con la telefonía celular, ahorita el operador puede manipular lo que está ocurriendo y puede realizar llamadas, distorsionar los SMS, en fin, tiene control total porque él tiene la repetidora. Y se activa el buscador direccional, que es este joven, esto es un video, nada más toma una foto, se va a comenzar a mover con el buscador direccional para detectar la última milla de su ubicación. Adicionalmente, este equipamiento, la celular y todo este hardware, permite tener un bloqueador selectivo. Eso significa que él va a permitir la lista blanca. La lista blanca son los teléfonos que pueden salir y la lista negra los que no van a salir. Entonces, estas personas en esa zona controlan absolutamente todo, de manera que las autoridades de seguridad puedan hacer lo que tengan que hacer para obtener inteligencia, tener un claro escenario de la situación. Y como les decía, como ellos controlan todo, tienen la posibilidad de manipular los mensajes de voz, datos y SMS. Repito, de ahí la importancia que equipos de esta magnitud, de esta fuerza, estén únicamente en manos de las autoridades de seguridad y por eso nada más se le vende a ellos. Entonces aquí quería poner en la mesa, aunque pareciera sencillo, es algo muy, muy sofisticado, pero en concreto, una herramienta que puede ayudar a nuestras autoridades a reducir la impunidad, a dar con los secuestradores y el objetivo que nos tratamos, devolver a la víctima sana, pues. Sí, gracias. Quiero hacer un señalamiento aquí. Leí ayer precisamente que Israel
limita la venta de todos estos equipos, no solamente a gobiernos, sino a gobiernos que no estén señalados de violación de derechos humanos. Eso es importante dejarlo claro. Miguel, tenemos que cerrar ya, esto se nos ha ido rapidísimo y como tú bien dices, aquí podemos pasar 2 años hablando de este tema. Pero hay algo que a mí siempre me llama mucho la atención cada vez que hablamos de estos asuntos del secuestro, y es que tú dices, aquí no hay superhéroes. Aquí no, nosotros no podemos creer en lo que sale en Hollywood y el tema de los secuestros. ¿Por qué es tan importante la prudencia de todos en algo como esto? Es evidente que la vida de la víctima está en juego, pero además de la vida de la víctima, porque esto es algo que hay que asumirlo con tanta responsabilidad y con tanta seriedad. ¿Y por qué es tan difícil? Porque si fuera fácil, mucha gente lo hiciera. Yo te digo que yo soy un admirador realmente de lo que ustedes hacen, porque cada caso es un caso, cada caso hay que abordarlo con una óptica distinta y sin embargo la experiencia es clave en medir, porque es casi que intuitivo, es una mezcla de intuición con experiencia, medir eso de que no podemos ser superhéroes en algo tan complejo como esto. Para cerrar. Sí, es absolutamente cierto que es un tema muy complejo. No hay caso que se pueda parecer al otro en un 100%. Hay situaciones disímiles, hay situaciones que en un caso aplican y en otro no. Y a propósito del manejo, yo lo he llamado la gerencia de la inmediatez. A ustedes les consta, lo han oído, es una cuestión que no se aprende y ahí viene lo intuitivo, que se maneja con el tema de la inmediatez en ese tratamiento o gerencia o como quiera llamársele. Tú tienes que decidir sobre la marcha. Tú no tienes sino segundos para entender el tema y para resolver en consecuencia. Pasar la página, pasar a otro espacio de tiempo que es el inmediatamente siguiente, pero siempre con la responsabilidad que te significa manejar la situación protegiendo la integridad física y mental de aquel que resulte víctima. Es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión que yo no te pudiera explicar en detalle. Es una cuestión de buen proceder, es una cuestión de entender desde el punto de vista de los principios humanos de aquel que resulte víctima, que también quien tenga la responsabilidad de negociar y quien tenga la responsabilidad de exigir el secuestro, haga las cosas de la manera correcta y por el camino que dictan las grandes organizaciones mundiales, como en el caso de las Naciones Unidas. Independientemente de lo que se pueda decir, en el tema del secuestro está perfectamente bien delimitado cuál es el procedimiento y cuáles son los pasos a seguir. Aquí no hay superhéroes. Eso es película. Eso es Hollywood. Eso no es ni siquiera cine mexicano, colombiano, ni español. Estamos hablando de Hollywood a una gran escala. Pero es eso. La realidad es otra. Tenemos que ser responsables y tenemos que asumir unas posiciones donde, por supuesto, que involucrada la integridad física de la persona, tiene que ser de tu parte de una máxima responsabilidad. No es nada fácil. Es complejo el tema. Es tan complejo que no procuro situaciones como esas más en nuestro desempeño. Ni las procuro, ¿no? Ni llamo y quisiera que no me llamaran. ¿Por qué? Porque es de mucha responsabilidad. Es de extrema
responsabilidad. ¿Ok? Queremos siempre aconsejar que se denuncie, que las personas que reciban esa denuncia negocien o direccionen tu negociación de cómo hacerlo y que traten de pagar lo menos posible, porque pagar es financiar también a este grupo y a las nuevas actividades delictivas, a los nuevos secuestros. Bueno, por mi parte, gracias por este acompañamiento de todos ustedes. Creo que abordamos un tema muy complicado. Creo que entendemos que las redes sociales en un momento determinado o las comunicacionales a nivel de cine pueden entorpecer, enturbiar situaciones como esta. Hay que ser responsable desde todo punto de vista. Gracias. Gracias, Miguel. Muy importante esto que dice. Definitivamente la comunicación a veces puede jugar en contra en algo tan delicado y tan complejo como es el secuestro. Odalis, Miguel, Samuel, muchas gracias de nuevo por este espacio. Nos seguiremos viendo en los próximos días y vamos a seguir abordando algunos otros temas de prevención y de protección que estamos seguros que a la gente les interesa. No olviden suscribirse en nuestro canal para que reciban la notificación cuando hagamos esto público. Y bueno, muchas gracias y seguimos adelante. Cuídense mucho. Saludos. Hasta luego.